Bienvenidos al segundo bloque de Economía para Todo Público, 20 minutos después de las 11 de la mañana y 19 grados 4 décimas, la temperatura actual de esta jornada de sábado que ya habíamos anticipado, se va a presentar un poco más fresca que los últimos días de esta semana. Ideal, entonces, el momento para escuchar el análisis en la columna especial de nuestro doctor en Economía, Pablo Salvador, para hablar acerca de infraestructura, también su relación por ahí en el plano internacional con el G20, bueno, por ahí una macrocolumna, si me permite el término, Pablo. Sí, perfecto el término utilizado porque algo anticipábamos recién, ¿no? Vamos a hablar un poco de la infraestructura. ¿Para qué sirve el tema de la inversión en infraestructura? No sirve para otra cosa sino que para ganar competitividad, es decir, para que una economía se vuelva más competitiva. Otra forma de ganar competitividad, a la cual estamos bastante acostumbrados los argentinos, es usando el tipo de cambio. Es decir, vos escucharás que muchos sectores, como los industriales o el sector exportador, siempre piden que, o dicen que el tipo de cambio está atrasado, que está barato, que el dólar debería subir, el tipo de cambio ser más alto. Bueno, ¿por qué? Porque esa es otra forma de ganar competitividad. Entonces, en el marco de esta asamblea del G20 que se llevó a cabo aquí en nuestro país a principios de esta semana, recordemos que el G20 representa el 85% del producto global, el 80% de las inversiones globales, el 66% de la población mundial y el 75% del comercio internacional, con lo cual este G20 es muy poderoso, es muy importante la participación, la presencia que tiene en los distintos indicadores macroeconómicos a nivel mundial. Y justamente como Argentina preside este año este G20, el objetivo primordial o uno de los tres más importantes que tiene Argentina es el tema de la infraestructura. ¿Pero qué parte de la infraestructura? Hacer que el sector privado acompañe al sector público en esta inversión en infraestructura. Es decir, que no solamente sea el sector público el que tire de esa locomotora de la infraestructura, sino que a esta locomotora se le sume otra, que es la del sector privado. Si uno mira los índices de infraestructura elaborados por el World Economic Forum, ve que desde el 2014 hasta el año pasado Argentina ha venido mejorando en el ranking en cuanto a nivel de infraestructura. Entre el 2014 y el 2015 avanzó 2 posiciones, entre el 15 y el 16 avanzó otras 2 posiciones, y entre el 16 y el 17 avanzó 4 posiciones. Aquí se ve un poco el tema de la inversión en la obra pública de este gobierno, ¿no? La meta que tiene. Y hoy está en la posición 81 de 137 países. Es decir, estamos de mitad de tabla para arriba todavía. Falta mucho camino por andar. Cuando uno mira o habla de infraestructura, ¿qué se mide en este indicador? La calidad de los aeropuertos, la calidad de los ferrocarriles, la calidad de las rutas, la cantidad de líneas fijas de teléfono, la cantidad de líneas móviles de teléfono, el tema del suministro eléctrico. También hay un índice que engloba esto, que es el índice general de infraestructura. Hay muchas opciones. Si vemos en los últimos años cuál ha sido el punto fuerte de Argentina, es la cantidad de líneas fijas de telefonía y la cantidad de líneas móviles. Somos uno de los países donde más líneas de telefonía celular existen. Y el punto débil es el suministro de energía, y por eso es, digamos, el énfasis del ministro de Aranguren en el tema del autoabastecimiento, ¿no? Porque venimos muy débiles en ese punto, y el tema de las rutas, otro punto pendiente que hemos tenido siempre a lo largo de estos años. Y que esto, bueno, esta doble vía Mendoza-San Juan viene un poco por ese lado, ¿no? Para tratar de apuntalar este componente del indicador. Pero no entra en concepto de infraestructura, en este caso, por ejemplo, escuelas, hospitales, digo, no es algo... No, en este indicador así no. Bien. En este indicador que lo mide este World Economic Forum, no. Hay otros indicadores que luego sí uno tiene en cuenta a nivel nacional. Parte de la obra destinada a infraestructura está la parte de urbanización, mejoramiento de plazas, de calles, cloacas, gas, la parte de energía eléctrica y el tema de la infraestructura de edilicia, por ejemplo, escuelas, hospitales, ¿no? Ese tipo de cosas ahí sí. Entonces, según el índice de competitividad global de este organismo, Argentina ha avanzado 12 posiciones en los últimos 3 años y mejoramos de la posición 104 a 92 de 137 países, perdón. Con lo cual nos muestra que todavía tenemos un largo camino por andar. Entonces, estas mejoras de infraestructura junto con la reducción de los costos logísticos son siempre los reclamos que uno escucha en la televisión, de los medios de comunicación, ¿no? de empresarios del sector industrial. Recordemos que el sector, la UIA, hace un par de semanas cuando el tipo de cambio pegó el salto a 20,50, dijo que era un buen primer paso. El sector exportador también siempre pide esto.
Pero recordemos que en Argentina, y vos hacías mención a algo de este tema el sábado pasado, y es que cuando aumenta el tipo de cambio, esto beneficia a estos sectores, ¿verdad? Pero en una economía inflacionaria como la nuestra, esto termina impactando en los precios que paga luego el consumidor en almacenes, en el supermercado, en los autos, en el combustible, etc. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado a ver cuál es ese equilibrio del tipo de cambio, ¿no? Entonces, a pesar de esta mejora, digamos, si uno ve el tipo de cambio, mejoró, saltó el tipo de cambio, ¿no? Ha mejorado, pero lo que le está dando a la Argentina esta recuperación en cuanto a infraestructura en el largo plazo ha sido la inversión en infraestructura. Por lo tanto, esta es la apuesta que hizo el gobierno nacional desde hace 2 años cuando asumió. Estaba apostando por la mejora en infraestructura, que es un camino muy largo versus a utilizar el tipo de cambio. El tipo de cambio puede aumentar de un día para el otro, eso te da competitividad, más allá de que luego se vuelca a precios y perdés esa competitividad. Pero ha apostado por el camino largo y en esta apuesta espera que el sector privado se sume, también se ponga esa mochila en la infraestructura y a través de este tipo de encuentros, reuniones y bancos interamericanos, Banco Mundial, etcétera, que el sector privado se sume y también comienza a invertir en infraestructura. Ahora lo que hay que ver es si estos sectores que a veces demandan una mejora de competitividad vía tipo de cambio están en condiciones de esperar a que lleguen o que se reflejen esos resultados, porque recordemos que invertir en infraestructura es un proceso que lleva tiempo. Bien, bueno, toda una novedad, ¿no? El hecho de que el criterio de infraestructura sea también considerado al momento de que un extranjero invierta en nuestro país, ¿no? Uno por ahí no lo relacionaba directamente en ese sentido. Sí, pero vos suponete que viene una empresa aquí de Finlandia, por ejemplo, a producir pulpa de papel y se pone en Misiones, ¿no? Que tenemos bosques y tiene que llevarse luego eso por barco. ¿Cómo hace para llegar a Buenos Aires? Claro. Ese trayecto de Misiones a Buenos Aires en ruta le sale más caro que el contenedor del puerto de Buenos Aires al puerto de Rotterdam o de Ámsterdam, por ejemplo. Entonces, por eso es muy importante también el tema de la infraestructura para las inversiones. O para los productores locales. Suponemos que Mendoza, el 60% de sus exportaciones pertenecen al complejo vitivinícola. ¿Cómo hace para exportar y ser competitivo frente a las otras potencias vitivinícolas? Si tenemos que llevarte a Mendoza, nos conviene salir por Chile, que es mucho más barato, que irnos hasta Buenos Aires y luego de Buenos Aires salir a otro puerto. Bien, bueno, algunas rutas, trazas de ferrocarril que se esté realizando, que se haya hecho, que al corto plazo esté programando el Ejecutivo Nacional para solucionar este tema. ¿Existe un plan? Está el Plan Belgrano, que es justamente el relanzamiento o el mejoramiento del ferrocarril que viene desde el norte y llega hasta Buenos Aires.